¿Qué tal amigos de LP Pasión por el Derecho? Amigos, amigas de LP, estamos en vivo y en directo, una nueva vez, una nueva oportunidad esta noche, viernes 21 de abril, para sumarnos en una entrevista con nada más y nada menos que un especialista, un amigo también de LP Pasión por el Derecho, con el doctor César Banto. Muy buenas noches, doctor. Es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Gracias, Jesús, y como siempre, gracias a LP por la invitación, ¿no? Gracias, doctor. En realidad, colegas, estamos felices de que usted nos esté viendo en esta oportunidad, en esta noche, compartiendo la transmisión, dejando su like, dejando su reacción, porque el día de hoy tenemos 4 temáticas indispensables que conversar. 4 temáticas indispensables de las cuales tenemos que ya conocer, ya empezar a reflexionar, porque están a la puerta, a la vuelta de la esquina. El legislativo, el ejecutivo están tomando cartas en el asunto y nosotros, estudiantes, abogados, ¿por qué no también incluso personas que tenemos siempre involucrados en el sistema previsional, empezar a conversar y empezar a informarnos? Así que esta oportunidad, doctor, vamos a poder conversar con los colegas también un poco al respecto de estas 4 temáticas. Vamos a hablar sobre la reforma de pensiones, eso vamos a dejarlo al final, pero en principio también vamos a hablar sobre los retiros del Fondo Privado de Pensiones. Vamos a hablar también sobre los bonos por reconocimiento y finalmente vamos a hablar sobre el reglamento de estas pensiones mínimas que propone la AFP. Vamos a finalizar hablando, por último, sobre la reforma de pensiones a manera macro, de los proyectos que están encaminados y también las ideas o los ideales que nos están proponiendo tanto los proponentes acerca de estas normas. Sí, colegas y amigos, dejen su reacción. Vamos a estar acá con usted, doctor, conversando en esta noche, 21 de abril, en vivo y en directo, colega. Si nos está viendo, puede dejar también su pregunta para el doctor Abanto, que nos acompaña el día de hoy. Muy bien, doctor. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo quería empezar hablando justamente sobre la liberación de la AFP. Un tema que los colegas nos están consultando en TikTok, en las redes sociales, en Instagram. Incluso nos ponen ahí cuándo se va a suceder la liberación. Pero antes de eso quería preguntarle los antecedentes a esa propuesta. Si nos pudiese conversar un poquito sobre lo que ha sido, lo que ha venido y cuál ha resultado al fin y al cabo esta liberación de la AFP. Claro, yo entiendo que cuando hablas de liberación te refieres a los retiros, ¿no? Claro. Los retiros de fondo de las AFPs. Algunas personas creen que esto recién ha surgido con ocasión de la pandemia, Claro. pero en realidad no es así. En el 2016, en abril, se dictó la ley 30425. Esta norma lo que estableció fue el primer retiro grande, o el primer retiro, y es la posibilidad de que al llegar a la edad jubilatoria puedas retirar el 95.5% de tus fondos. Pero eso es al llegar a la edad jubilatoria. Esa norma sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, 2 meses después, en junio también del 2016, se aprobó la segunda norma de retiro, que permite que cualquier afiliado del sistema privado de pensiones, no importa la edad, pueda retirar hasta el 25% de su fondo, siempre y cuando esté destinado al pago bien de la cuota inicial, claro, o bien para amortizar la hipoteca del primer inmueble. Ojo, claro, hago la precisión porque a veces hay personas que dicen, oye, yo ya tengo un departamento, pero me quiero comprar otro departamento, también me servirá. Claro. No, es exclusivamente para el primer inmueble. Estas 2 normas marcaron una especie de naturalización del sistema, porque el objetivo del ahorro previsional es garantizar el pago de una prestación cuando llegas a un estado de necesidad, en este caso, la vejez. Pero no solo es para eso, ¿no? El ahorro previsional es para la invalidez y también para la muerte, claro, que son sucesos que no llegan necesariamente en la vejez, puede ser en cualquier momento, a los 20, 30, 40 años de edad. Entonces, eso es algo que es importante tenerlo presente. Jamás disponer de fondo previsional a menos que tengas un estado de necesidad verdadero, real, concreto. Y esta precisión, ¿por qué la hago? Porque cuando se da la pandemia, inicia en marzo del 2020, el Ejecutivo tomó algunas medidas como ajustes de aportes, incluso autorizó hasta 2 retiros de 2.000 soles, claro, pero condicionado a la existencia de estados de necesidad. Me explico. Cuando se da el primer retiro, autorizado por el decreto de urgencia 034, era para las personas que tenían 6 meses sin aportar a la AFP. Entonces se presumía que estaba sin trabajo 6 meses. Luego se da el segundo retiro, también de 2.000 soles, estás hablando pues poco menos de 2 remuneraciones mínimas vitales, para las personas que estaban en suspensión perfecta de labores. Es decir, había un estado de necesidad que justificaba ese retiro.
Pero lamentablemente el Poder Legislativo, que a veces está en aparente competencia con el Ejecutivo para ver quién Claro. dicta pues, las normas más populistas, se lanzó a la piscina y comenzó a aprobar normas de retiro, creo yo, sin una evaluación técnica adecuada, porque la primera norma sale ahí de junio del 2020 y dice, oye, puedes retirar de 1 a 3 UITs. Ya, pero ¿cuál es la condición? Ninguna, solo que estés afiliado al sistema privado. Y eso generó que personas que de repente estaban trabajando todavía y sin ninguna necesidad Podían formal, retirar. retiraron, al punto Claro. que cuando en Chile se debatió el tema, decían, oye, no vayan a hacer como en Perú, que la gente sacó la plata sin necesitarla y se terminó comprando un scooter o un televisor o lo que fuera. Entonces ese no es el objetivo, ¿no? Parecía que el Congreso había entendido y en noviembre de ese mismo año se dicta la segunda norma de retiro, pero ahí sí se estableció que debías tener por lo menos 12 meses sin aportar Claro. o tener una enfermedad oncológica, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ya, entonces había un estado de necesidad condicional. Parecía que habían entendido. Pero luego, en el 2021 y en el 2022, se dieron 2 normas más de retiro durante este periodo, llamemos post-pandemia o ya al final de la pandemia, que también liberaban del estado de necesidad. Bastaba con que tú fueras un afiliado de la AFP para retirar ahora hasta 4 UITs. Claro. Tú dirás, pero ¿por qué 4 UITs? Sabrá Dios. No ¿Por qué había no ningún- una? ¿Por qué claro. no 2? ¿Por qué no 100? Nadie sabe cuál es el sustento técnico de decir 4 UITs, pero ahí está. Y en este preciso instante se está debatiendo ya desde hace varios meses el tema de aprobar un nuevo retiro. Y lo que en cierta forma ha demorado la aprobación de esta norma, que está ya en su etapa final, llamemos en el Congreso, claro que eso luego tiene que ir como autógrafa al Ejecutivo, el Claro. Ejecutivo lo promulga, lo observa, regresa al Congreso y no, el Congreso puede aprobarla por insistencia, que es muy probable lo que ocurra. Se ha demorado en cierta forma porque a finales del año pasado, en octubre, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre las normas de retiro, ¿no? Se pronunció sobre la tercera norma, la del 2021. ¿Y qué dijo el tribunal? Que si bien es cierto, los ahorros provisionales son intangibles, por una razón absolutamente excepcional vinculada a la pandemia, solo por esa razón era razonable, era justificado, era constitucional Claro. autorizar la apertura del fondo para ese. Pero como ves, era una situación excepcional. De emergencia En este sanitaria. instante claro. ya no existe, o sea, digamos, si bien es cierto, todavía hay sectores en los cuales hay algún rezago de efecto negativo de la pandemia y hay muchas personas que han quedado posiblemente desempleadas por la pandemia. Estamos en una etapa ya de reactivación, por lo menos de hace 2 años. Claro. Entonces, yo particularmente creo que esa excepcionalidad a la que aludía el Tribunal Constitucional Como argumento hoy para permitirlo. no existe. Claro. Con lo cual podría plantearse una demanda de inconstitucionalidad contra esta nueva ley de retiro, si es que se aprueba, y yo creo que tendría otro destino. Y me encantaría justamente hilar las ideas porque mencionó que había unos requisitos de un estudio técnico, no solo para permitir el cierto valor o la cuantía que se puede retirar en A o B, si es que se puede retirar, y las condiciones en las cuales se retira y cuáles son las condiciones para hacerlo. Pero en tal caso, si existiese, bueno, este proyecto de ley o este dictamen o predictamen, ahorita en la puerta del horno, ¿cuáles serían los argumentos técnicos que probablemente pudiesen habilitar? O en tal caso, si usted me dice que, bueno, sí, pues es más una movida política, más que una medida legal exclusivamente con fundamentos legales, ¿cuáles serían los fundamentos legales que pudiesen habilitar? Entiendo que sería una necesidad, un estado de necesidad, un estado de emergencia. Yo lo que considero es eso. O sea, la seguridad social es un mecanismo de protección. Claro. La seguridad social te protege. Una invalidez, un embarazo a través de los subsidios por maternidad, ¿no? En este caso, tendría que existir, como en la norma de noviembre del 2020, la existencia de un estado de necesidad o contingencia identificable. Entonces, pueden retirar X cantidad solo si es que acreditas por lo menos 12 meses sin trabajo. Claro. Y lo razonable sería, por ejemplo, en este caso, el equivalente, tal vez, estoy hablando en borrador, por supuesto, ¿no? Sí. A 12 remuneraciones mínimas vitales. Entonces tú dices, ok, 12 meses sin trabajar, Claro. 12 remuneraciones mínimas vitales. ¿Por qué 4 ITs? ¿De dónde sale ese número? Claro, ¿Cuál es el ¿no? sustento técnico de ese número? No existe. Entonces tiene que haber una razonabilidad en la medida, ¿no? Claro, perfecto, doctor. Es justamente lo que quería permitir, porque al fin y al cabo el beneficio parecería ser muy corto a lo que realmente debería ser lo que va a ser a largo plazo, pues las medidas. Y a largo plazo usted me decía que había un diagnóstico también, ¿no? Que incluso fuentes internacionales pudiesen detectar, ¿no? De ahora, de lo que se significa que un
peruano promedio que quiera retirar todo y que se quede sin pensión. A largo plazo vemos... Ahí hay dos factores, disculpa que te Sí, interrumpa, claro. ¿no? En primer lugar, antes de la pandemia, hasta febrero del 2020, justo, si mal no recuerdo, CEPAL o el Banco Interamericano de Desarrollo habían hecho una evaluación de la situación de los retiros de fondos de AFPs en Latinoamérica. Claro. En el caso de Perú, con las normas del 2016, aproximadamente 9 de cada 10 afiliados había optado por retirar su dinero. 9 de cada 10. Y 9 de cada 10 también ya lo había gastado. Entonces tenías cerca de 600.000 personas que ya no tenían fondos. Y con los retiros que se han dado en este periodo 2020-2023, tienes que, de los 4,8 millones de afiliados que hay en las AFPs, casi 2 millones tienen actualmente en su cuenta cero de fondo. Y claro, hay gente que dice, tengo 40 años, tengo 25 años para seguir aportando. Ya, Dios no quiera que mañana o en un mes o en un año tengas un accidente o sufras una incapacidad física, claro, o mueras, porque tu cuenta va a estar en cero. Y quieras o no, la pensión, si bien es cierto, hay una póliza de seguros que la respalda parcialmente, no del todo. Entonces esa cuenta debe tener fondos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos jalándonos nosotros mismos la alfombra. Claro, doctor. En tal caso, le tomo la palabra. Espero que también los legisladores o las personas que nos estén escuchando, operadores jurídicos, tomen un poco más de conciencia al respecto. Ya no lo había advertido quizás en una entrevista anterior que lo conversamos. Quiero cerrar este punto finalmente preguntándole, por último, ¿qué beneficios al fin y al cabo tendría un retiro? ¿O ve que es una medida extremadamente populista sin ningún reparo, sin un beneficio? Quizás para las personas que han perdido su trabajo, como le decía, que tienen dificultades para regresar al mercado laboral. Para las personas que no tienen trabajo, posiblemente sea una suerte de salvavidas. Claro. Vamos a tapar el sol con un dedo. Pero no es la idea. No es la idea que un fondo que tenga un objetivo previsional cumple esa labor. Debería existir otros mecanismos como subsidios o bonos brindados por el Estado. Ya a estas alturas no, porque repito, estamos post pandemia. Mi única invocación es que en el Congreso tengan presente lo que hicieron en noviembre del 2020, es decir, poner un estado de necesidad o contingencia como condición para poder habilitar el retiro, que no sea libre. Claro, exactamente, doctor. Muchas gracias por esa primera parte. Vamos ahora a hablar sobre el bono de reconocimiento. El famoso bono de reconocimiento que ha estado en discusión mediática por también el costo que significa para las arcas del Estado, imagino, el tener que, por así decirlo, soltar más el efectivo, el cash, por así decirlo de manera coloquial. Al respecto, y para los colegas que nos están viendo en vivo, quería preguntarle, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de este tercer bono que entiendo que está sucediendo de reconocimiento? ¿Y cuál es la condición jurídica? ¿Cuál es el concepto jurídico del bono de reconocimiento? ¿Es un subsidio? ¿Es un aporte del Estado? Vendría a ser en realidad el cuarto bono. El cuarto. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es el bono de reconocimiento en primer lugar? Claro. Cuando se crean las AFPs en el Perú en el año 92, solo existía el Sistema Nacional de Pensiones y los regímenes especiales como la 2530, que era el régimen de los servidores públicos, o el régimen de pensiones militar policial. Claro. En paralelo, algunos regímenes menores como los pescadores o electrónicos. Pero el principal régimen previsional era el Sistema Nacional de Pensiones, la 19990, que tenía una serie de fallas operativas, lo que tú quieras. Llegan las AFPs y obviamente, como era una situación de competencia, no es que uno sustituía al otro. Están las dos en paralelo. ¿Cómo se inicia la migración de afiliados del sistema nacional al sistema privado? A través de normas que tenían ciertos beneficios. Y uno de estos beneficios era el bono de reconocimiento. Es decir, oye, tú estás en la ONP, o en ese caso en el IPS, no sé, estamos hablando del 92. Estás en el IPS, quiero que te pases. Ven. Ya, pero ¿y lo que ha aportado? Se te va a reconocer. Todo, no todo, ¿no? De los últimos 10 años que has aportado, por lo menos tienes que tener 4 años aportados. Y si lo tienes, te vamos a dar un documento, porque el bono de reconocimiento no es dinero en efectivo, no es que te dan el dinero. El dinero se activa cuando tú te jubilas. Está como congelado el dinero, pero reservado en el monto que se te reconoce. Y el monto máximo actualmente es 60.000 soles, ¿no? 60.000 soles. Entonces, ese dinero va a ir a tu cuenta, por lo menos el certificado. Y cuando te jubiles, te damos la plata. Entonces, esa decisión supuestamente la podías tomar hasta diciembre del 92. Ese fue el primer bono. Claro. Los que tomaron la decisión hasta diciembre del 92. Como te imaginarás, el gran grueso de personas que migraron del sistema nacional al sistema privado, que fue más de la mitad posiblemente de asegurados,
no pasaron en el 92 necesariamente, pasaron en el 93, 94, 95. Entonces muchas personas decían, oye, yo ya me pasé al sistema nuevo, reconóceme pues. No, pero es que el bono solo era hasta el 92, era el estímulo para que te pases. Entonces, ante los reclamos sociales, se activa un segundo bono, que es el bono 96. Es decir, si hasta el 31 de diciembre del 96 tomaste la decisión de pasarte del sistema nacional al sistema privado, se te va a dar un bono. Las mismas condiciones. 10 años anteriores a tu traspaso y que dentro de esos 10 años, por lo menos 4 años hayas aportado. Luego hubo más reclamos porque la gente se seguía pasando, oye, se me pasó, mira, yo me pasé en 97, no sea malo. O no conocía, no sabía los beneficios. Mira, claro. ya me quiero pasar. Actívalo de nuevo. Entonces, nuevamente se activó por tercera y última vez y se dijo, ok, ya casi se cierra. 31 de diciembre del 2001 se cierra. Claro. Y ahí se dio el último bono. Igual, 10 años, dentro de los 10 años, 4 años de aporte. ¿Y qué fue lo que reemplazó al tema del bono? Porque en Chile, cuando se crea el sistema privado, el gancho, digamos, porque era un sistema sustitutorio, ahí sí se cerró el sistema público, era la pensión mínima. En el Perú, cuando se creó el sistema privado en el 92, no había pensión mínima. Se creó en el 95, pero solo en el papel. ¿Sí? La ley 26504 crea la pensión mínima para las AFPs, pero solo en el papel. En realidad es reglamentada y desarrollada en el 2002. Entonces tienes el cierre del bono de reconocimiento y la apertura de la pensión mínima de las AFPs. Lo que también hay que pensar, porque a veces la gente dice, en el sistema de AFPs no hay pensión mínima. Existe. La ley 27617 crea, regula, desarrolla y reglamenta la pensión mínima. No, claro, ahí la verdad es que hay una serie de requisitos que hacen un poco complejo el acceso. No todos pueden acceder a la pensión mínima, pero existe. Entonces, el bono de reconocimiento tuvo un fin y cumplió ese fin. Pero hay personas que han estado o se quedaron en el sistema nacional desde enero del 2002, o sea, hace más de 20 años, y que a lo largo del tiempo han dicho, oye, me hubiera pasado, me pasaría, pero voy a perder todo. Hay personas que incluso hoy, ¿no? Quisieran. Hay personas que dicen, oye, he aportado 3 años, pero me he dado cuenta que es mejor la AFP, o me convendría mi realidad. Porque no es que un sistema sea bueno o el otro sea malo. Los dos tienen sus características, sus pros, sus contras, sus virtudes y sus defectos. Entonces, a ellos ya no se les puede dar bono de reconocimiento. Y eso es lo que está pretendiendo hacer este proyecto. Reconocer bono de reconocimiento, valga la redundancia, a todos los que se quieran pasar desde enero del 2002 hasta el día de hoy. Estás hablando aproximadamente unas 3 millones de personas. Y en efectivo, de lo que tendría que pagar el Estado a lo largo de un periodo, se calcula unos 10 años, perdón, serían unos 40.000 millones de soles. Sí. 40.000 millones de soles. Es decir, casi el triple de lo que hubiera tenido que desembolsar el Estado, porque esto va a salir del Tesoro Público, si es que se hubiera aprobado la ley de devolución de aportes de la ONP en el 2020. Entonces, imagínate el impacto, ¿no? Es altamente probable que la aplicación de la norma en la forma en que está aprobada genere hasta el cierre de la ONP, posiblemente por falta de fondos, ¿no? Ya el Ejecutivo ha adelantado hace unos días que si la norma finalmente es publicada y aprobada, va a ser materia de una acción de inconstitucionalidad. Así que la historia continúa. Claro, imagino, porque, bueno, como lo describe, significaría que casi todas las personas que están dentro del sistema público tendría un incentivo adicional para trasladarse sin ningún motivo. Bueno, más el motivo del bono del reconocimiento. Las 3/5 partes posiblemente de la gente, no se calculan unos 3 millones de personas. 3 millones de personas, es la proyección. Claro, y ese desembolso que realizaría, pero no sería para todas las personas en inmediato momento, no sería a largo plazo. El Ministerio de Economía, si mal no recuerdo, ha calculado que es probable que 5.800 millones tuvieran que ser desembolsados el primer año. Porque si hablas de alguien que se quiso pasar en el 2002, posiblemente hoy ya tiene pues una cantidad importante de aportes y de edad, entonces ya está para jubilarse. A esa persona hoy le tendría el bono. Claro. ¿No? Claro, sí, completamente. Por ejemplo, un último ejemplo quizás me podría dar a una persona que ha estado del 80 aportando hasta el 2005, más o menos, se va a jubilar acá un par de años. Esa persona, si no hay problema, se pasaría, a él también le correspondería el bono de... Así es. En tanto y cuanto, repito, reconocimiento. Dentro de los 10 años anteriores al momento que se pasa, por ejemplo, ya, yo tomé la decisión ahora, estamos hablando de abril del 2023. Echas para atrás, 10 años estaríamos en abril del 2003. En ese periodo de 10 años, yo debo tener 4 años de aportaciones. Y tú dirás, pero será fácil. No es tan fácil, porque muchas personas no guardan los documentos que acreditan haber trabajado. ¿Verdad? Las empresas para las cuales trabajaron de repente ya no existen. Entonces hay un tema ahí de acreditación
que también es un escollo en el camino. Ojo, Claro. no que sea simplemente, allá me paso, donde firmo y chao. Claro. No es así, ¿no? Hay un tema también de probanza, ¿no? Claro, eso es lo último que también debería tener, conocer nuestro público que nos está viendo, conocer también para, si es que A o B se aprueba o si es que ya tiene el beneficio, poder ir recuperando los documentos que ha reconocido el empleador que haya aportado a la ANP. Certificados, liquidaciones, todo el documento que acredite que uno ha trabajado. Claro, perfecto, doctor. Gracias por ese aporte. Es nuestro segundo tema, colegas. Estamos en vivo y en directo. Nos acompaña el doctor César Abanto en esta oportunidad, en este viernes 21 de abril. Estamos felices de que usted se vaya sumando con nosotros. Puede dejar su pregunta también. El día de hoy vamos a poder contestar algunas que ustedes nos dejen. Recordarles ese tema coyuntural, ese tema álgido que vamos a pasar a hablar, doctor, que ya es el tema que ha también alzado la problemática del sistema previsional en este modo de ver privado, sobre el tema de las pensiones mínimas, que ya me han adelantado un poquito con esta última temática, acerca de la naturaleza jurídica de la pensión mínima que está proponiendo este reglamento, que ya pasaría a ser ya algo realidad, ¿no? Sí, el reglamento se ha dictado hace unos días, la ley 31670 desde hace ya varios meses. Yo creo que el nombre ha inducido a error, ¿no? Porque dice la ley de pensiones mínimas. Claro. Una pensión mínima es valga la redundancia, el monto mínimo al cual uno puede aspirar por ser parte de un sistema, ¿no? Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones, la pensión mínima es de 500 soles. Pero la pensión máxima, o sea, tienes un piso y tienes un techo, la pensión máxima es 893. En el sistema privado de pensiones, que es de lo que estamos hablando ahorita, no hay una pensión máxima, no hay un tope. Porque el monto de lo que tú vayas a percibir de pensión va a depender de la cantidad de dinero que tengas en tu fondo, ¿no? Si tienes un fondo, pues, de una cantidad importante, puedes tener 1.000, 2.000, 3.000 soles de pensión, no hay problema. Pero en el sistema privado de pensiones, el tema de la pensión mínima, como te digo, existe desde el 2002, pero está supeditado a una serie de requisitos, con lo cual no todos podrían acceder a ella. Lo que plantea esta norma, más que una pensión mínima o una modalidad de jubilación, como algunos han dicho, porque la modalidad de jubilación es jubilación regular a los 65 años. La anticipada. Reja, ¿no? El régimen especial cuando está desempleado. La JAO, la jubilación anticipada ordinaria, ¿no? La jubilación anticipada para los trabajadores de actividades riesgosas. Esas son modalidades jubilatorias, la forma en la que te jubilas. Esta no es una modalidad jubilatoria. Lo que plantea esta norma es una búsqueda de preservación de tu fondo. Me explico. Tú en tu fondo tienes ahorita, por decir un número, 100.000 soles. Ok, has aportado durante 10, 15, 20 años. Tienes 100.000 soles en tu fondo de AFP, en tu cuenta individual. Claro. Lo que plantea esta norma es, oye, tú tienes la posibilidad, la decisión, porque es una medida voluntaria, eso hay que dejarlo claro, de establecer lo que se conoce como la pensión mínima objetivo. ¿Cuál es tu meta? ¿A qué número tengo que llegar para garantizar que yo, cuando me jubile, tenga una pensión mínima? Claro. ¿Y cuál va a ser esa pensión mínima? ¿Cuál es ese número? El equivalente a una canasta básica de consumo individual, que es 378 soles el día de hoy. Entonces tú dices, entonces tengo que tener 378 soles. Ya, pero ¿por cuántos años más? Porque ya llego a los 65 años. ¿Y cuánto voy a vivir? Porque claro, la pensión la voy a percibir durante el tiempo que esté vivo. Entonces, tienes esta primera meta. La primera meta es el momento de tu jubilación, los 65 años, porque toma como referente la edad de jubilación regular, los 65, no las edades anticipadas, ¿ok? Hay que tenerlo presente. Pero el segundo hito es la edad o el momento del fallecimiento. Tú dirás, yo no soy Nostradamus, no sé cuándo me voy a morir. Sí, pero hay un referente que es el previsto por la tabla de mortalidad, que es 110 años. Entonces, de los 65 a los 45, perdón, a los 110 hay 45 años. 45 años por 12 meses son 540 meses. 540 meses o 540 por 378, que es la canasta básica de consumo, lo voy a multiplicar. Es 204.012. Obviamente los números los he hecho en la oficina, ¿no? Pero más o menos 204.000 soles. Eso es lo que debería estar en tu cuenta. Oye, pero ahorita no tengo. No, ahorita no se pretende que lo tengas. El objetivo es que lo tengas para cuando cumplas 65 años. ¿Pero qué? ¿Acaso la canasta básica va a quedar congelada? No, se actualiza cada año. El Instituto Nacional de Estadística e Informática la actualiza. Pero tú sigues aportando. No es que hoy día, oye, señores, llegué a los 204, dejo de aportar. No, o sea, el objetivo es que esto, como es dinámico, a los 65 años tú ya tienes que tener como congelado ese monto para proteger y asegurar el acceso a una pensión mínima.
Ahí entra el concepto de pensión mínima. Es la garantía, tratar de asegurar que vas a ser beneficiario de una pensión mínima. Entonces te das cuenta que si yo me acojo a esta posibilidad, a la pensión meta objetivo, obviamente no voy a llegar acá y decir, bueno, señores, ya llegué hasta acá, tengo 205.000 o 210.000 soles, voy a optar por el retiro del 95.5. No sería congruente. O sea, ¿para qué lo hiciste? Desde un principio tú hubieras acogido los retiros. Entonces, esa es más o menos la idea de esta norma. Como Claro. ves, está condicionada en su materialización al momento en que cumples los 65 años. Ahí lo podrás utilizar, ahí la podrás gozar, si quieres decirlo así. Claro, ¿no? entonces es como congelar, por así decirlo, este mínimo para que puedas acceder a la pensión. Tratar de llegar a ese número mágico, que como Claro. te digo, no puede ser menos de 204.000 porque sobre la base de la tabla de mortalidad de los 110 años, estás hablando de 45 años de vida. Hay gente que dice, oye, pero eso es imposible. No es imposible. De hecho, en esta época, en el mundo, no solo en el Perú, estamos viviendo un proceso de incremento de la longevidad. Los adultos mayores están viviendo más. Y eso no está mal. El problema es cómo financio la vejez. ¿Cómo la financio? Claro. Yo ya no puedo decir, trabajas 20 años y a los 65, bueno, vas a vivir 15 años más. Ahí está. Ya no. Al día de hoy, y se calcula que hasta el 2025 por lo menos, los adultos mayores que llegan a los 65 años, la esperanza de vida, que no es la misma que la esperanza de vida al nacer, puede ser, en el caso de la mujer, si mal no recuerdo, 91 años y en el caso del hombre, 89 años. Y se calcula que al 2030 eso va a subir por lo menos 5 años más. O sea, la mujer, su esperanza de vida al nacer va a ser, a los 65 va a ser 96 y en el caso del hombre, pues 94, una cosa así. Entonces, te das cuenta que hay un incremento en la longevidad. Los 110 ya no es un número pues abstracto o irrazonable o lo que fuera, es un referente absolutamente viable, ¿no? Sí, tal cual, doctor, porque, bueno, según lo que se ve en los medios de prensa, bueno, los titulares, un poco también jugando también con la expectativa, ¿no? Del lector, un poco también jugando con también el cierto amarillismo que se puede prestar, como usted dijo, el mismo nombre, ¿no? Pensión mínima para los Induce error. claro, industria de error. Quisiera pensar, pensando bien es más por desconocimiento, pensando mal, como dices tú, Sí. posiblemente parte de esta venta de noticias. ¿no? Porque incluso se relaciona también con el beneficio de las devoluciones que hay en el impuesto a la renta, me parece. Es una forma de estimular, o sea, al igual que en el caso del bono de reconocimiento, era una forma de decir, oye, pásate y te doy esto. Decir, oye, anímate, porque lo que se ahorra acá te va a servir como beneficio para efectos de temas de impuestos. Entonces, hay una especie de llamémoslo de motivación para, ¿no? Ah, ya. O sea, no es una obligación también que puedas. Asumir este beneficio es absolutamente voluntario. Es un derecho, Ah, claro. no es una obligación. Perfecto. Y entonces, ¿cómo podríamos relacionarlo con los retiros que se han permitido? Con el primer tema que hablamos, ¿no? Porque al fin y al cabo vemos que ahorita la capitalización de estas personas que han retirado sus aportes, ahorita que van a aspirar o por lo menos quieren solicitar, El como usted séptimo dice, el retiro. derecho para poder tener una pensión mínima objetiva, ¿cuál sería el resultado? O sea, Hay unas personas que dicen sería que- incongruente, o sea, porque dicen, oye, ¿sabes qué? Tu objetivo es construir este muro y para construir un muro vas a necesitar 200 ladrillos. Ah, perfecto, me apunto, voy a hacerlo. Claro. Oye, pero acaba de salir la norma de retiro. Y son 4 ITs. Allá eran 200 ladrillos, ¿no? Sorry, pero voy a tener que sacar 40 ladrillos, pues, ¿no? O sea, tú mismo decídete, pues vas a construir el muro o lo vas a destruir. Tienes que enfocarte en lo que quieres. Y acá lo que se procura es tratar de incentivar, alentar, motivar a que las personas construyan su fuente de jubilación. Perfecto, doctor. Va quedando mucho más claro. Espero que en otra oportunidad podamos conversar más al respecto, pero por temas de tiempo vamos ya a correr con el tema que muchos de los colegas nos están escribiendo y que de hecho tienen más preguntas, que se acerca sobre las propuestas, las casi 3 propuestas que se van sentando sobre la mesa, si no me equivoco, incluso una cuarta me parece que está redondeándose, que es la propuesta de la Comisión de Economía sobre la reforma de pensiones, sobre la Comisión Multisectorial, que ya tenía unos pies, ya tenía cimientos, y la Comisión de Trabajo. Y si no me equivoco, ya hay rumores, y también entredichos, de que también incluso el Ejecutivo está proponiendo su propia reforma de pensiones. Entonces quería empezar preguntándole lo más básico, ¿no? ¿Cómo podríamos describir las intenciones de estos cuatro organismos operadores jurídicos? ¿Cómo podríamos describirlas a manera de un retraso? A ver, yo lo que te diría es que hay que aclarar primero el tema, ¿no? Las propuestas para la reformulación del sistema de pensiones no es un tema cerrado. No es que, oye, solo lo puede proponer Juan o Pedro.
No, de hecho, hace algunos meses la Asociación de FPS presentó una propuesta, la presentó al Congreso, la presentó al Ejecutivo, ¿no? Para su evaluación. Claro. Hoy día, si mal no recuerdo, en el diario El Comercio ha salido una nota sobre el tema de la reforma y hacen alusión a un informe que ha preparado Apoyo Consultoría, ¿no? O sea, no es algo en lo cual solo determinadas personas pueden opinar. Claro. Pero yendo, digamos, a los conductos oficiales, a los conductos formales, yo diría que hay dos principales referentes para el tema de las propuestas centrales. Por un lado tienes al Congreso, ¿no? Al Poder Legislativo. Claro. Dentro del Poder Legislativo ahorita hay una especie, creo yo, de desorden, de cierta forma, porque tienes a la Comisión de Trabajo, tienes a la Comisión de Economía, pero tienes incluso un grupo de trabajo especial creado para la reforma de pensiones, que es encabezado por el congresista Montoya. Entonces, este grupo de trabajo, como en su momento recordarás, existió la Comisión Omonte, ¿no? Debería centralizar todos los proyectos y propuestas, debería centralizarlos. Me refiero a la del legislativo. Claro. ¿Sí? Y este grupo de trabajo es el que debería emitir un informe. Como repito, lo hizo la Comisión Omonte en febrero del 2020. Así se hizo, ¿no? Perdón, en febrero del 2022. ¿Sí? En paralelo, no, y el problema acá es que ya la Comisión de Trabajo me parece que ha presentado ya un predictamen. Sí, un predictamen. La Comisión de Economía también está en ese predicamento. Sí, está votando. Y bueno, una vez más, yo creo que internamente ellos deberían ponerse de acuerdo para ver quién lo va a hacer. Repito, tendría que ser un grupo de trabajo, es mi humilde opinión. Pero en paralelo tienes el Poder Ejecutivo. Y ahí ha habido, creo yo, una especie de confusión en los medios de prensa, porque cuando el sector de economía informó sobre el trabajo que se estaba haciendo para la reforma, se estaba refiriendo en ese momento a la participación del sector de economía en la comisión multisectorial. En julio del año pasado se creó una comisión multisectorial formada por la PCM, que la presidía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, BCR y SBS. Estos 5 órganos formaban esta comisión y la forman hasta el día de hoy. Lo único que ha habido es un cambio de cabeza, porque antes lo presidía la PCM y hace un mes se aprobó que quien la presida sea el Ministerio de Economía y Finanzas. Es lo único que ha cambiado. Esta comisión tiene un plazo específico para presentar sus informes, porque son 2, que es mayo de este año. El 31 de mayo de este año tiene que ser presentado el informe. Y hago esta precisión porque, bueno, quien habla es miembro de la comisión multisectorial. Yo soy representante de la PCM, no trabajo en la PCM, pero he sido invitado. Yo tengo más de 20 años como docente de seguridad social, algo conozco del tema y han tenido la gentileza de invitarme para opinar. Dicho sea de paso, en la comisión hay personas, realmente funcionarios muy conocedores del tema, ¿no? Representantes del SBS, el Ministerio de Trabajo. En realidad, todas las instituciones tienen funcionarios de primera conociendo el tema. Son gente que realmente son técnicos. ¿Y a qué va esta precisión? Porque he visto las últimas semanas que con ocasión de estos dictámenes, predictámenes y todo lo que se ha estado, por ahí han dicho, esta comisión no está trabajando. Por supuesto que está trabajando. Nosotros hemos estado desde julio del año pasado, el primer periodo, fueron como 3 meses, recibiendo y escuchando la participación de todos los actores involucrados en el tema previsional. Asociaciones de pensionistas, empleadores, representantes de los empleadores, instituciones especializadas, ONP, Caja de Pensiones Militar Policial, el régimen de los servidores diplomáticos, pescadores, especialistas de la Academia Nacional, incluso especialistas internacionales, representantes de la ODE, es decir, todo aquel que de una u otra manera pudiese aportar a lo que estaba haciendo la comisión. Nos hemos reunido virtual y presencialmente en promedio entre 3 y 4 veces por semana. 3 y 4 veces por semana. Y claro, en paralelo se estuvo trabajando el primer informe, que era el de evaluación, es decir, cuál es la situación del sistema. Y uno dirá, pero eso es una foto, pero no es una foto, es una película. Porque cada mes la situación del número de pensionistas, número de asegurados cambia. Y por ahí he escuchado, pero es que el primer informe ya lo debieron haber hecho. No, es que se hacen en paralelo, porque información de lo que nutre el segundo está en el primero. Al final hay un documento ya que corresponde al primer informe, que es de evaluación, que incluso ha sido puesto ya de conocimiento del grupo de trabajo que lo solicitó, ¿no? Hace unos días. Pero quiero dejar constancia de esto. ¿Por qué? Porque hay una idea errada y es que, oye, pero lo tienes que hacer rápido. Esto no es una carrera de 100 metros. Claro. La comisión Marcel, que originó la reforma del 2008 en Chile, tuvo un trabajo de más de 2 años. La comisión Bravo, de Chile también para la reforma, tuvo un periodo de 1 año y medio. En Uruguay se han demorado 2 años en presentar el informe de esto, porque esto no es preparar una pizza.
Estás hablando de reformular un sistema de pensiones y en el caso nuestro es algo muy delicado, porque en Chile tenías una informalidad al 2008 pues del 15%, en Uruguay 5%. Nosotros tenemos 80% de informalidad. Entonces estás hablando de recrear un mecanismo que sirva para lograr que ese 80% o lo más cercano al 80% se incorpore a este sistema. Entonces no estás hablando, pues, repito una vez más, de algo sencillo, es algo complejo. Y además esto va a conllevar a la proposición de reformas a nivel laboral, proposición de reformas a nivel tributario inclusive, ¿no? Porque, como habrás visto, entre las diversas propuestas que están, no te estoy diciendo que esto sea lo que va a asumir la comisión. La comisión está evaluando con gente técnica, no política, principalmente técnica, qué es lo que se puede hacer y qué es lo mejor y sobre todo qué es lo más viable. Porque claro, yo puedo decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, pero no tiene ningún sustento técnico. No escuchaba por ahí que decía, no, que el porcentaje tiene que ser tanto. A ver, para que una norma previsional prevea porcentajes de aportación, porcentaje de aquí, porcentaje de allá, montos, tiene que existir un estudio actuarial, una evaluación real, concreta, estadística, realizada por matemáticos actuariales. No, pero yo tengo un economista acá que lo va a hacer. No, tienen que ser especialistas, economistas actuariales que desarrollan, actuarios, matemáticos actuarios que desarrollan ese documento. Y ese documento es el que sustenta la determinación de las tasas. No es que, oye, a ojo de buen cubero, cuando aportan las 13%, ya sube a 14%. No, no estamos vendiendo naranjas. Esta es la reformulación de un sistema previsional. Claro. Entonces, a final de mayo, tiene que estar el documento que, sustentado técnicamente, proponga las diferentes opciones que podrían ser viables y que es lo que justamente se está evaluando ahorita en la comisión. Le tomo la palabra, doctor. De hecho, me sumo a la crítica porque, de hecho, los comentarios que tanto a los medios, incluso como se tiene ya más o menos los predictámenes, se tienen también los proyectos de ley. Acá son 13 proyectos de ley que en teoría están correlacionando, por lo menos estructurándole en una resolución práctica, que es el predictamen que hace la Comisión de Trabajo, hablando con recomendaciones de la OIT, con los pilares que también más o menos se han tomado en cuenta. Y a raíz de eso quería preguntarle, ¿no? Se habla pues de implementar un sistema de pilares, de 3 pilares en la Comisión de Trabajo por lo menos para poder en un solo sistema previsional que incorpore incluso también al sistema privado, no lo elimina pero hasta cierto punto lo integra. ¿Cuál sería su opinión más o menos ese sistema mixto que se estaba proponiendo? Si es que nos podría dar mira, un lo ejemplo, que voy a decir lo digo a título personal. O sea, claro. A título César Abanto, docente de Seguridad Social, y esa es mi apreciación. No involucra en lo absoluto las acciones y decisiones de la comisión. Claro. Y quiero dejar constancia tampoco que no es que uno esté diciendo, oye, la comisión no puede decir, no puede hacer. O sea, cada institución, el Congreso y sus comisiones, tienen todo el derecho del mundo, como instituciones privadas o públicas, también de dar su aporte. Claro. Y eso será materia de un debate. O sea, acá no se trata de, no, acá solo lo conversamos dos, en lo absoluto, ¿no? Entonces, quiero hacer esa acotación adicional. Nosotros tenemos ahorita un mecanismo previsional, un sistema de pensiones dividido en 2 grupos. Tienes el sistema privado de las AFPs, claro, y tienes el sistema público que está conformado por 4 sistemas, a su vez, 4 regímenes. El Sistema Nacional de Pensiones, la 19990. El régimen de pensiones militar policial. El régimen de los servidores públicos, que es la 2530, que si bien fue cerrado en el 2004, fue cerrado para nuevos ingresos, pero ya tiene un cúmulo de beneficiarios, como 400.000. Y el régimen de pensiones de los servidores diplomáticos. Ellos tienen un régimen especial. Entonces, la idea es tratar de crear un sistema que no solo reformule, agrupe estos regímenes existentes, y a los cuales se sume lo que es Pensión 65 y el programa Contigo, que es prestaciones de invalidez para personas en situación de pobreza, que actualmente lo tiene el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo. Eso no lo debería tener el MIDIS, lo debería tener el órgano que se encargue de supervisar los regímenes de pensiones. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Los regímenes públicos, ¿no?, se manejan bajo un esquema que se conoce como el sistema de reparto. Es decir, los actuales trabajadores aportan y con ese dinero se pagan los actuales pensionistas. De la misma manera que los actuales pensionistas hace 20 años eran trabajadores en activo y financiaban a los activos pensionistas. Y de la misma manera que los actuales trabajadores en 20 años serán pensionistas, y así sucesivamente. Claro. Es un recambio generacional. Y en el caso de las AFPs se habla de un sistema de capitalización individual. Cada persona tiene su cuenta personal. ¿Ok? Claro. Acá es un mecanismo individualizado, acá es un mecanismo solidario. Ninguno de los dos hoy funciona porque se basa en la laboralidad.
Es decir, tú eres parte del sistema porque tienes un contrato de trabajo y eres formal. Claro. En el Perú solo el 20% es formal. O sea, solo 2 de cada 10 trabajadores son formales, solo 2 de cada 10 forman parte de los sistemas de pensiones. Entonces, eso no funciona, pues. Tienes que tratar de ver de qué manera incluir a los otros 8. Entonces, la idea, desde mi perspectiva teórica, repito, y que en cierta forma ha sido tratada de implementarse en algunas partes del mundo, el sistema multipilar, existe desde inicio de los 90, lo propuso el Banco Mundial en su informe Envejecimiento sin Crisis, es tratar de crear un sistema único. Desde que naces, se te asigna un número y tú ya tienes tu código de seguridad social, una cuenta previsional a partir de que eres mayor de edad, y todo lo que aportes por trabajo va ahí. Tú dirás, pero me estás diciendo que 8 de 10 no. Perfecto, consumo también. Pagas una gaseosa, un porcentaje del IGBI. Te vas en el metropolitano, un porcentaje. Me voy al cine, me compro un polo, todo consumo, va ahí. Pero obviamente no es lo único, porque en determinado momento esta persona también va a trabajar. No, pero voy a trabajar de manera independiente, no estoy obligado. Sí vas a estar obligado. Es fundamental que se obligue a los trabajadores independientes, que todos, de una u otra manera, aporten al sistema. Todos, sin excepción. Formales, informales, dependientes, independientes. Es la única manera de que el mecanismo funcione. Será a través de otros mecanismos alternos, se habla del capital semilla, el copago del Estado, es decir, ya, tú eres independiente, aportaste 10, ya, como premio porque aportaste 10, yo Estado pongo otros 10, equiparo tu aporte. Y así como esto, hay diferentes opciones y mecanismos que se plantean desde la teoría y son implementados en algunos países, ¿no? México tiene un mecanismo de reforma hace algunos años, pareciera que la situación está funcionando bien. Como decía Chile, Uruguay, el año pasado han presentado propuestas de reforma, ya tercera vez. Pero lo que sí hay que tener presente es que todos estos países pueden ser de la región, pero tienen su propia realidad. Sí. No tienen 80% de informalidad, no tienen nuestra situación institucional. O sea, cada cual tiene que tener una reforma adecuada a su realidad. Llámalo si quieres, nosotros requerimos una reforma a la peruana. ¿Sí? Claro. Entonces, no nos va a servir necesariamente la medicina que apliquen en Chile, en Uruguay, en Colombia, en México, donde fuere. Acá nosotros tenemos que ajustarla a nuestra realidad. Y por eso es que, precisamente, te digo, se trata de algo complejo. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Tal cual, doctor. Y es que, de hecho, las comparaciones son necesarias también en un sentido. Yo sé que la gestión pública también se basa, y más que nada en la política pública se nota una especie de ensayo y error. Acá en el Perú ya fallar más sería, mezclar papas con camotes en el sentido de tratar de imponer, por ejemplo, ¿no? Una especie de reforma mixta, quizás hacerlo mal, o como usted lo dijo, ¿no? Lo primero que puede fallar es algo institucional, ¿no? Instituciones tan débiles o tan fácilmente... Tú puedes usar los que ya existe, o sea, la ONP puede seguir, porque tiene, digamos, una entidad que tiene más de 30 años de existencia. Claro. De hecho, este año el Sistema Nacional de Pensiones cumple 50 años, y la ONP existe desde diciembre del 92. Y las AFPs ahí nomás al año siguiente. Entonces, son instituciones con la experiencia, y puedes mantenerlas, y cada uno de ellos puede asumir parte de estos pilares o funciones, ¿no? Entonces no se trata de desactivar el sistema, se trata de reorganizarlo, pero no solo, ya esto está acá, voy a ponerlo acá. No, reformular el mecanismo. Ya no puede ser reparto y capitalización únicamente. Tiene que entrar otro paradigma, ¿no? Doctor, estamos contra el tiempo, no quiero, disculpen colegas, lamentablemente hemos tenido bastante que hablar, nos ha quedado corto el tiempo, doctor, no quiero quitarle más de su apretada agenda. Yo quisiera simplemente sumar algunas preguntas que nos han dejado en los comentarios, como, doctor, acá nos preguntaba Luz María, nos decía, doctor, ¿y cuándo en tal caso, o qué se necesita para ya acceder al retiro de la AFP? La colega más preguntando al respecto. Bueno, lo hemos dicho, no está en debate en el Congreso todavía no ha aprobado, no hay una autógrafa. Claro. Y bueno, doctor, quisiera pedirle palabra final a los colegas que nos están viendo ahorita en vivo y en directo. Las últimas recomendaciones quizás para poder enterarse acerca de la reforma de pensión o el sistema de pensiones que nos involucra a todos. Bueno, yo creo que sobre el tema hemos hablado. Yo más bien mi invocación sería a todos aquellos que trabajan sea de manera formal o informal. En el caso de los independientes y de los informales también. A hacer lo posible por afiliarse a un sistema de pensiones porque... si bien es cierto, hay esta idea errada de que seguridad social es solo vejez, no es así. La protección para ustedes y para sus familiares, sus derechohabientes, ante una circunstancia de invalidez o incluso de muerte, es respaldada por la seguridad social a través de las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Entonces, de una u otra manera, hay que buscar un mecanismo de protección. No sean ajenos a esta situación. Eso que consideran uno es un gasto, no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión en su seguridad, es una inversión en su protección, y no solo la de ustedes, sino de su familia. Así que yo los invitaría, les invocaría a que se afilien a un mecanismo previsional si es que no lo están, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, colegas, por darnos el tiempo. Gracias, doctor, nuevamente por darnos de su apretada agenda y un viernes, más que nada, sumarse el día de hoy con nosotros. Es un tema que no queríamos quitarle más tiempo para poder tratarlo porque es urgente, es un tema coyuntural y es un tema que debemos volver a repensar. Y esperemos la próxima semana incluso veamos cómo están sucediendo los actos, tanto políticos como incluso técnicos, para seguir explorando el tema y quizás volver e incluso hacer una mesa redonda ya para poder conversar con más especialistas quizás. Encantado. Gracias nuevamente a LP por la invitación. Gracias, colegas, por estar con nosotros en vivo y directo. Gracias por dejar sus preguntas, sus comentarios. Estamos felices de que usted se haya sumado en vivo. Vamos a dejar la entrevista grabada para que usted también la pueda compartir. Y con nosotros nos despedimos. Que tenga muy buena noche. Encantados de haber funcionado en una manera de conocimiento para usted. Muchas gracias, colegas. Muy buenas noches.